en este momento ya la área del Pacífico está consolidado económicamente y ya hablamos de un cambio de era, un cambio de paradigma en la configuración de los bloques económicos. En la actualidad, como en la época romana, se puede perder la base económica, pero todavía se puede mantener el poder, ya sea militar o religioso. Pero lo que sí sabemos en este momento es que si hay un cambio en la forma en que se está dando el proceso de integración México-Estados Unidos de aquí a los próximos 20 años. Y para nosotros, como somarenses, a ustedes como economistas, tiene implicaciones muy importantes. El hecho de estudiar inglés, de estudiar mandarín o chino, el hecho de la visita a Tucson o ir a Pekín, son tan solo una pequeña muestra de las decisiones que ustedes tienen que tomar en los próximos años y de la comprensión de lo que significa esto para la economía sonorense y cuál va a ser el papel que va a tener la economía sonorense y México en lo que va a ser el bloque económico más importante de la historia económica mundial. Disculpen, sinónimo, pero más o menos básico. Hace unos 20 años entró en vigor el Tratado de Comercio. El acuerdo sujeto a una evaluación estricta muestra signos de agotamiento y de límite de su capacidad de ampliar los beneficios a las regiones al interior del país, de cada uno de sus integrantes. Durante este tiempo, la consolidación de la economía china y el crecimiento del mercado asiático ha generado una serie de replanteamientos del Congreso norteamericano para enfrentar dicha competencia que pone en riesgo la supremacía norteamericana. ¿Cómo se llama este animal? Este animal se llama Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP. Y les sugiero que recuerden muy bien estas tres letras, porque en los próximos meses va a darse un debate en el Senado de la República sobre la aprobación o ratificación de los acuerdos que se han estado llevando en los últimos 2 años, donde México se ha incorporado a la mesa de negociación y se va a hacer el anuncio, seguramente en el mes de febrero o marzo, de la firma de este nuevo tratado comercial. Para México, integrante del TELECAN representa, uno, en términos de política exterior y política comercial, definir los términos de negociación e inserción dentro de los cambios de los flujos comerciales y cambios de la geopolítica mundial. 2. El acuerdo busca crear una zona libre de arancel con importantes implicaciones en materia de inversión, copyright, el peso de las corporaciones, medio ambiente, relaciones laborales, patentes específicamente en materia de medicamentos genéricos y comercio. Sin embargo, el margen de negociación es limitado y se restringe a la modificación de los capítulos ya aprobados, no aprobados, disculpen. La incorporación al proceso de negociación es tardía. Los países que van a constituir acuerdos transpacíficos son Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, México, Canadá y Japón. Una vez firmado el acuerdo transpacífico, estos son los datos. 1. Va a estar ahí el 30% del PIB mundial. 2. El 20% de las exportaciones mundiales. El 22% de las importaciones globales y concentrará el 10% de la producción. Lo que comentaba el compañero es cierto. La OCDE hace 2 años sacó un estudio que le preocupó mucho al Congreso norteamericano. Las tendencias actuales indican que si se mantiene la tasa de crecimiento de China o del bloque o lo que sería el mercado asiático, van a dominar la economía mundial y Estados Unidos va a perder su supremacía económica. Esto, a diferencia de otros países, fue tomado muy en serio por los congresistas norteamericanos y han impulsado y han presionado el proceso de negociación. México no estaba dentro del acuerdo transpacífico. México fue invitado por Estados Unidos a incorporarse a este acuerdo comercial. Como ya les mencionaba, el acuerdo transpacífico responde a un cambio en los flujos comerciales, pero también a una pérdida de competitividad e influencia en la economía mundial de los Estados Unidos.
y el crecimiento de China y frente al crecimiento de China y los países asiáticos. Existe evidencia estadística de un desplazamiento del eje comercial hacia el este, pero aún no es definitivo. El proceso de globalización en la última década tiene como un saldo el resurgimiento del proteccionismo y la reanimación de nuevos procesos de integración económica. A partir de la crisis de 2008, los países emergentes han tenido un crecimiento por arriba de los países desarrollados, específicamente en la región de América Latina y Asia. El comercio entre Asia y América Latina alcanzó un récord de 482 millones de dólares en 2012, más del doble del valor en 2006. América Latina registra un déficit, pero con Estados Unidos. En el caso de China, es importante mencionar que es el segundo socio comercial de América Latina, es el segundo mayor de origen de las importaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y China es el primer destino de las exportaciones brasileñas, chilenas y peruanas. Hay un proceso de facto de integración económica, por lo menos comercial, entre América Latina y China. Hablando de Tratado de Libre Comercio y de balance de los últimos 20 años, México, el saldo es que se ha estancado. Y eso es importante para las próximas mesas que tengan que ver con la evaluación del saldo del Tratado de Libre Comercio, porque más adelante voy a tomar esta idea. TLCAN nos dio amplias lecciones de lo que se debe hacer o de lo que no se debe hacer en un proceso de negociación. TPP es TLCAN 2.0, y lo que hemos podido desarrollar en TLCAN, como es un desarrollo de una industria manufacturera, es lo principal que se va a ver afectado al momento que vamos a competir con los países asiáticos. En otras palabras, si la maquila, la manufactura, los recintos fiscales especializados que existen, no les damos un nuevo tratamiento, el saldo final de lo que se pudo avanzar, de lo poco que se pudo avanzar en los últimos 20 años, se va a perder en los próximos meses. Y eso es importante para aquellos que están trabajando todas las tesis de maquiladoras o de manufacturas. TPP sí va a tener un impacto sobre la manufactura local. La economía asiática tiene tendencia a productos de alto valor, productos propios de la economía del conocimiento. Nuestra economía está rezagada en los años todavía 70 con pequeños intentos a productos de alta tecnología, como la televisión de plata. En otras palabras, mientras aquí estamos discutiendo todavía sobre los carros basados en petróleo, ¿sí?, las economías con las que vamos a competir están trabajando con iPhones. Esa es la diferencia y esos son los riesgos de este acuerdo comercial. Por eso es importante que dentro de la discusión que vamos a dar en los próximos minutos con este Congreso, es ver cómo esas tendencias afectan la configuración o la forma de concebir las economías locales frente a procesos de integración global. La idea central de esta lámina es que México ha perdido participación en el mercado de Estados Unidos, lo cual se muestra que China, ¿sí?, representa ya el 23% de importaciones de ese país y México se mantiene en el 12%. Siguiente lámina. A 20 años del Tratado de Libre Comercio, el mundo ha cambiado. Los motores económicos y la clase política que impulsó este proyecto comercial también se han agotado. Sin embargo, la preocupación de Estados Unidos frente al crecimiento de China ha planteado la necesidad de ampliar los alcances originales en torno a la competitividad, seguridad e integración de mercados energéticos. Entre 1991 y 2011, las exportaciones mexicanas pasaron de 40 a 350 mil millones de dólares, un incremento de alrededor de 7.6 veces. La mayoría de estas exportaciones son manufacturas de valor agregado como automóviles o aparatos eléctricos y electrónicos. Las empresas grandes en México representan el 1% de las empresas en el país y estas contribuyen con el 70% de la exportación del país. En otras palabras, está extremadamente concentrado las exportaciones nacionales. En la implementación del Tratado de Libre Comercio se esperaba que la inversión extranjera directa
representaría 4 puntos porcentuales del PIB y hoy apenas alcanza a 2.5. Persiste la dependencia de más del 80% de las exportaciones mexicanas con Estados Unidos y Canadá. En 1994, el 73% de las exportaciones de México estaban compuestas de insumos importados. Relevante, dato fundamental. Para 2013, ese número había aumentado a 75%. Aproximadamente la mitad de todos los mexicanos continúan viviendo en pobreza. La economía ha crecido en promedio 2.6% durante este periodo. Se ha profundizado la desarticulación de las cadenas productivas, salarios y mercado laboral. México es el país con los salarios más bajos de América Latina y del mundo. Hemos basado durante los últimos 20 años el bajo costo de la mano de obra como un factor de competitividad dentro del Tratado de Libre Comercio. En este momento cuesta más producir en China que en México, y aún así México no tiene la capacidad de utilizar al menos este factor como un factor para incentivar o mejorar las condiciones de exportación o de atracción de capital. Segundo, vamos a tener 20 minutos. Estos son algunos indicadores de salarios y productividad. México, a pesar de que es productivo, mantiene más salarios. Me quiero ir a la parte de negociaciones. Lo que les comentaba anteriormente es que la oferta productiva de los países del sudeste asiático puede afectar seriamente alguna rama de la producción nacional, con la subsecuente afectación en materia de empleos y crecimiento. Se requiere una negociación en bloque con Estados Unidos y Canadá para garantizar mejores términos en sectores manufactureros, patentes y agricultura. No se puede depositar la competitividad dentro del TTP en bajos salarios. Se requiere asumir los errores y ventajas desarrollados dentro del TLCAN para desarrollar una competitividad con enfoque regional o política industrial con énfasis en el desarrollo de innovación, productividad y competitividad sistémica, fortalecer el mercado interno a través de la generación de empleos y salarios remuneradores, una política de desarrollo regional con especialización ante los requerimientos de TPP, emular, y en esta parte quiero ser muy enfático, emular y mejorar la estrategia de China, específicamente en zonas económicas especiales. Mientras aquí estamos todavía con el esquema manufacturero basado en el modelo de los 70, que son maquilas, pero ahora en recintos fiscales especializados, China tiene ciudades completas dedicadas a la producción, innovación y exportación. México, su legislación y su modelo de manufactura sigue basando todavía en el modelo de hace 30 años. No se puede competir con China si no emulamos las mismas estrategias y las mejoramos aplicadas dentro del Acuerdo Transpacífico. Finalmente, para ser respetuoso del tiempo, ya se inició un proceso de iniciación. Las reformas estructurales y las decisiones de inversión en infraestructura estratégica, como el proyecto Sur-Sureste, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, infraestructura ferroviaria, gasoductos, red eléctrica, el eje transversal es sentar las bases de una nueva economía regional frente a la competencia china y los requerimientos de Alianza del Pacífico, que forma parte también de esta discusión, y la alianza con Estados Unidos. Y lo de alianza está entre comillas. ¿Cuáles son las reformas estructurales claves para poder entender la tendencia del Estado mexicano? Uno, la reforma laboral que permitió o legitimó la flexibilidad laboral, eliminación de derechos laborales, discusiones no vinculantes en productividad, seguridad y capacitación, una reforma educativa, una reforma hacendaria, que por cierto, a diferencia de mis predecesores, sí hay un cambio importante en el sector minero en la parte fiscal, que vamos a ver más adelante. Pero esta reforma fiscal, al igual, uno de los grandes temas fue la eliminación del IVA 11% de fronteras. Eso formó parte de un proceso de integración de toda la hacienda pública, buscando mejorar la progresividad y combatir, y yo lo puedo decir, sobre todo la elusión
de empresas que aprovechan el régimen diferenciado de la frontera respecto a los resto del país. Pero no es el tema de formación de área. Lo importante es que si hay, lo comparto con el expositor Piña, hay un proceso de centralización en todas estas decisiones. No son las regiones las que están tomando las decisiones del proceso de integración, del nuevo proceso de integración que tenemos en cuenta. Es un proceso centralizado. O sea, la hipótesis de Sergio Bossier, no sé si estoy en Bossier todavía, sobre la practicidad de las regiones, no se está cumpliendo. No son los estados quienes están discutiendo el proceso de integración. Es un proceso centralizado. Y esto es importante porque Sonora todavía, en este momento, ¿sí?, no he visto expresado su opinión sobre este proceso de integración en el Senado de la República. Y esto es claro. Finalmente, creo que estas reformas todas las conocen: la de competencia, la de energética, telecomunicaciones, financiera. La más importante es la energética, porque esto es un requerimiento, esto es una condición que puso Estados Unidos dentro de Telecán 2.0. Constituir ante todo un nuevo mercado energético de América del Norte. ¿Cuál es la lógica norteamericana? Necesitamos ser competitivos, y si no tenemos garantizado nuestro abastecimiento de fósiles, combustibles fósiles, no podemos continuar con el proceso, no podemos competir contra China. Esta es una gráfica interesante, ahorita que estamos tocando un tema nuevo. Actualmente ya se paga 46.1% de carga fiscal. Este es el gran cambio en el paradigma minero, pero no es tema, pero sí es importante mencionarlo, porque uno de los grandes desafíos que va a tener el Estado de Sonora y también la economía nacional es cómo logramos en esta nueva economía cambiar el modelo. Necesitamos una economía que desarrolle, no solamente que crezca, ¿no? Necesitamos pasar de una economía solamente dedicada a la manufactura, a la extracción, ¿sí?, y el privilegio de unos cuantos beneficiados, a una economía de desarrollo. Y eso es un cambio para la economía también. Las reformas estructurales, parte esencial, buscan fortalecer los órganos reguladores y fortalecer el mercado. Bien, estas son las reformas que están discutiendo en los próximos meses. Es importante poner una punta de atención. Tienen que ver con la ley de competitividad y productividad, transporte ferroviario, ley de logística y transporte, ley de zonas económicas estratégicas, y estas son las inversiones que están haciendo en el sur sureste. Son muy importantes las inversiones porque hacia allá está ubicada la nueva frontera económica, que es Puerto Lázaro Cárdenas, Colima, todo lo que se puede desarrollar en Puerto Balsas como centros logísticos conectados con el centro del país. Estoy hablando de Querétaro, Estado de México y Distrito Federal. Finalmente, quisiera terminar para separarme un poco de la presentación. ¿Por qué es importante en estos espacios, en estos foros, discutir la política comercial y la política exterior? Las ventajas que hemos desarrollado, o la experiencia que hemos desarrollado durante 20 años en el Tratado de Libre Comercio, necesitamos, uno, protegerlas; dos, tener claro cuál va a ser el papel de México dentro de la política exterior y dentro de la política comercial del nuevo bloque económico que se va a constituir, porque México tiene que ser no solamente un actor económico, tiene que ser un interlocutor dentro de los integrantes del Acuerdo Transpacífico. Estados Unidos está tomando decisiones y negociando sobre la base de Telecán. Los datos que presenté de los aspectos luces y los aspectos sombra deberían ser discutidos por los estudiantes, por los académicos, por los intelectuales, para definir nuestra política comercial. Fue muy emblemática la primera exposición porque nos dijo: señores, durante 20 años Telecán lo que ha hecho es una industria minera extractiva, no hemos podido desarrollar una industria que transforme nuestros minerales. Ese es el gran desafío que tenemos en los próximos 2 semanas. ¿Cuál va a ser la política industrial que nos permita no solamente ser un centro manufacturero, sino un centro industrial? Y yo les garantizo, por lo menos, que México no le pide nada a los chinos. No hay que tener miedo.
El mexicano es tan competitivo y tan productivo aquí en China, aquí en Estados Unidos. Con eso terminaría. Les voy a dar su tiempo y su paciencia, por todo morado. Gracias. Moderador. Bien. Vamos a entrar a una sección de preguntas y respuestas. No sé si Edgar nos pasar algunas preguntas para contestarlas. También el señor Álvaro. Aspecto de poder interactuar con el público sobre los grandes temas y luego al final trajeron los comentarios. Uri está por aquí. No levante la mano para saber a quién dirigirme. Yanis. Yanis nos pregunta, ya es estudiante de negocios y comercio internacional. Dice, conociendo los últimos sucesos relativos a la independencia de Irlanda del Norte, ¿usted cree que las bases de querer esa independencia sean masificadas? Y si representaría esto un ejemplo de secesión. Irlanda del Norte se secesionó de Inglaterra en 1922, digo Irlanda, perdón, en los años 70. Irlanda del Norte Irlanda se dividió en Irlanda del Norte y la Irlanda tradicional. Y se acordarán, bueno, los que somos viejitos, en los 70 funcionaba el ejército republicano irlandés, que fue muy violento. Aparentemente ahorita ya están tranquilos, se hizo una separación, básicamente era un problema religioso, protestantes contra católicos. Y Irlanda del Norte no tiene, de hecho, un papel en este momento, ¿no? En la media. Lo que sí lo tiene es Escocia. Escocia recientemente fue a un plebiscito para votar si se separaba de Inglaterra. Perdió. El grupo que promovió la secesión perdió por un margen muy escaso de 3-4 puntos porcentuales. Algunos analistas piensan que efectivamente va a resurgir este ímpetu secesionista y pues le dan muchas perspectivas de que si tiene bases esa independencia de Escocia, corrigiéndole a Yanis, pues sí las tiene. Ellos se quejan mucho del centralismo inglés, de que la mayoría de la carga fiscal beneficia a otras regiones y que pues, para ellos les resulta injusto. Y si ustedes ven el mapa, Escocia pues está dividido de Inglaterra por un río, es realmente una entrada de mar, lo que básicamente los separa, y tienen una economía muy homogénea entre ellos, se habla inglés, y algunos analistas, unas de las agencias de inteligencia que yo consulté para este trabajo, indican que realmente la cuestión del plebiscito lo decidieron las grandes empresas inglesas que tienen intereses en Escocia y que pues utilizaron sus mecanismos empresariales para prácticamente obligar a la población a que votara por el no. Así que esa es la razón, pero lo que tienen bases sí las tienen. Escocia definitivamente va a seguir luchando por su independencia de Inglaterra y pues habrá que estar muy pendientes en el futuro. Nomás quisiera decir que dado los niveles de desarrollo que tienen esas regiones, toda la Unión el Reino Unido, pues nada que ver con nuestros países, inclusive nada que ver con las otras regiones de Europa que están en procesos secesionistas, como decíamos los Balcanes, ¿no? Su nivel cultural de desarrollo y político es tan elevado que permite que haya una negociación del tipo asociativa que veíamos en la teoría de Allen Buchanan, de que basta con desearlo para que la población pueda lograr la secesión de un Estado mayor. Y pues con esto espero haber dado respuesta a la pregunta de la lista. Esta pregunta es de la doctora María Antonia. Ella pregunta por qué México no le siguió en las políticas a Brasil, Chile y Argentina. Bien, la respuesta, yo creo que no hay que confundirnos. Brasil, Chile y Argentina
se han integrado a la región de Asia un poco mejor que México, pero no es exactamente lo que busca México, porque Brasil, Argentina y Chile son productores de materias primas, no han logrado producir cosas con valor agregado. Entonces yo creo que la diferencia es geográfica en este caso. Brasil, Argentina y Chile, igual que todos los países de América, están muy lejos de Estados Unidos. Entonces ellos tienen como esta libertad de interactuar más con otra región. En el caso de México, los productores, los comerciantes tienen como más interés en Estados Unidos, que es comprendible porque es una región que está muy cerca de nosotros, es el país más desarrollado del mundo actualmente. Entonces no tienen como esa chispa para poder ingresar a otros mercados, porque si en Estados Unidos tienen ahí prácticamente el mercado más grande del mundo en la actualidad, China también, pero lo que pasa es que la población china todavía está muy dividida, como en el caso de México. La parte del este, donde está el mar, esas ciudades son muy desarrolladas. Sí, yo por ejemplo vivía en una ciudad que se llama Chengdu. Chengdu está en el centro oeste de China. Esa región cuando llegué estaba muy subdesarrollada, pero cuando dejé China en 2011 ya era una ciudad del primer mundo. Y Chengdu tiene una población muy cercana a la que tiene el DF, y en población Chengdu en China no representa, creo que es la número 20 de China en población. Entonces, para que se den una idea del número de población que tienen las ciudades chinas, lo que comentaba aquí el compañero senador es muy cierto. China ha aprovechado sí. Okay. David Fonseca, perdón, es muy cierto, la verdad. Hay regiones como la de Shenzhen, que a lo mejor ustedes conocen. Esa ciudad fue un plan desde la época de Mao Zedong, 1945, de crear una sociedad productora de bienes y servicios. Shenzhen es frontera con Hong Kong. Cuando se dio la revolución que inició Mao Zedong, Shenzhen era una ciudad agrícola totalmente. Entonces la comparación entre Hong Kong y Shenzhen era inmensa. Era como ir de África prácticamente a un país, a Inglaterra. Hong Kong era una colonia inglesa, entonces en 1997 Inglaterra le cedió la colonia formalmente a China, pero China creó un sistema de 2 regiones, 2 sistemas. Permitió que Hong Kong siguiera siendo una provincia que utilizaba el sistema capitalista, y Shenzhen se convirtió en parte de China. Entonces, actualmente Shenzhen es productora de todo hoy. Si ustedes van, la ciudad en sí se dedica a la producción, y así como Shenzhen hay muchísimas, como Guangzhou, como Shanghai. Entonces yo creo que ese modelo que comenta aquí David Fonseca es el indicado. Empezar a crear como zonas estratégicas en México que se dediquen a algún tipo de producción de bienes y servicios. No creo que copiar o emular a países como Chile o como Argentina sea el paso que México debe dar. Gracias.